nos están viendo por esta vía, a los que van a escuchar el mensaje, a todos y cada uno de los familiares, de nuestros vecinos, porque de nuestra boca sale bendición. Donde nosotros pisamos es tierra santa. Llevamos bendición a través nuestro, bendición del Señor, porque es su palabra. Así que vamos a leer la palabra del Señor, un mensaje que tiene preparado, que ha impactado mi vida. Lo he leído muchas veces, pero el Señor nos ministra cada vez de una manera diferente. Así que vamos a ver la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36 en adelante, que es donde Pedro resucita a Dorcas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Hasta aquí la palabra del Señor. Estos versículos nos hablan de muchísimas cosas. A veces nosotros decimos: Señor, háblame. ¿Qué querés que haga? Dame de tu palabra, dame entendimiento, dame discernimiento. Y nos habla como a Él le parece. Este versículo muchas veces uno lee y muchas veces nos habla de forma diferente. Acá habla de la resurrección. Fue la primera resurrección que hizo Pedro después de Pentecostés, cuando todos recibieron el Espíritu Santo. Dice que ella hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Esto hoy, actualmente, nosotros como hermanos, como cristianos, seguidores de nuestro Señor, ¿qué misericordia estamos haciendo con nuestros amados, con nuestros hermanos, con las personas que están necesitadas? Esta señora era cristiana, era seguidora de Cristo. Hacía las buenas obras como mandaba el Señor. El Señor mandaba que se ayude a las viudas. Esta mujer, solamente las viudas la conocían y le agradecían. Pero ¿qué pasó? Esa misericordia que ella tenía por todas esas personas. Pero, ¿qué significa misericordia? La misericordia es una cualidad y una acción, van unidas. Una cualidad y una acción. ¿Y de dónde proviene esa misericordia? Solamente sobreviene hacia nosotros, tocado por el Espíritu Santo. Nace de nuestro corazón y lo hacemos. El mundo piensa que es una persona que se siente tocada, compungida por alguien,
que está sufriendo, que la está ayudando. Pero no es así. Es el Señor, es el Espíritu Santo que nos maneja, nos usa como Él desea, porque Él sabe el sufrimiento de cada persona, los pasares, los pesares, las tristezas, todo sabe y siempre nos usa. Nosotros no sabemos cómo nos va a usar, pero nace en nuestra mente, voy a hacer esto porque vi a alguien que lo necesita y que no puede, que no pide, pero el Espíritu me está tocando, andá y llévale. Esa misericordia únicamente proviene del Señor. Y es lo que hacía con Dorcas. El Señor había tocado a esa santa mujer, porque era una cristiana, una mujer que era respetuosa de los mandamientos del Señor. Sabía que el Señor Jesús tenía misericordia de todos y cada una de las personas que necesitaban. Ese ejemplo tiene que ser para nosotros también. A veces nosotros tenemos prejuicios y no tiene que ser así. Tiene que nacer de nuestro corazón, pedirle al Padre que nos muestre, porque la persona que realmente necesita y necesita mucho, tiene pudor de pedir. Pero cuando el Señor nos usa, nos muestra qué está necesitando esa persona. Y cuando uno le alcanza algo, dice, ¿no sabés cómo estuve orando al Señor? Porque no tenía tal o cual cosa. Y viniste vos. Te mandó el Señor. Es el Señor que hace esas cosas. ¿Para qué? Para demostrar su gran poder y su inmenso amor. Y que siempre está escuchando nuestras necesidades. Es más, Él lo sabe. Sabe nuestras necesidades. Pero está esperando que nosotros se lo pidamos. Él no nos va a negar nada porque somos sus hijos. Y como hijos, nosotros somos la extensión de las bondades, de las gentilezas y de la misericordia de Dios. Dice más adelante que enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto en la planta alta, como se estilaba en esa época. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres para suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. ¿Qué movilizó a estas personas? A enviar a 2 hombres que se acercara a Pedro, por cuanto esa persona ya estaba muerta, la estaban velando, estaban rodeadas de personas llorando por el dolor de esa pérdida. ¿Saben qué motivó y movió los corazones de esos hermanos? La fe. La fe. A veces nosotros somos débiles en la fe. ¿Cómo puede ser, si uno se pone a pensar humanamente, sabiendo que está muerta? ¿Para qué lo va a mandar a llamar a Pedro? Ellos escucharon las maravillas y prodigios que hacía, pero no habían escuchado de una resurrección. Pero esperaban alguna maravilla, algún prodigio estaban esperando. ¿Por qué? Porque sabían que ellos eran seguidores de Cristo y que sabían que todas las personas que tenían necesidad, aún los enfermos, dice, esperaban para que pasara Pedro y que su sombra los tocara para ser sanados. Era tan grande esa fe que tenía que no dudaron ni un segundo en enviar a estos hombres, pero también con prontitud. Ven pronto. De esa manera nosotros tenemos que actuar, con fe y con prontitud. Si no tenemos fe, tenemos que pedirle al Señor, Señor, fortalece mi fe.
La fe es un don. Señor, fortalece mi fe. Estoy debilitada porque en estos tiempos tengo estos problemas, tengo esto, que mi fe en algún momento se ve debilitada. Pero Señor, fortalece mi fe. Orar y pedir con fe y actuar con prontitud. Esa es la manera en que el Señor le gusta que nosotros actuemos, con prontitud. ¿Por qué? Porque si nos movió a misericordia, fortaleció nuestra fe, es para que vayamos con prontitud a ayudar a quien lo necesita. Cuando llegaron estas personas a Pedro, ¿qué hizo Pedro? Por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas le había hecho. Estas personas estaban en pleno duelo, en pleno dolor. Ese duelo, cuando la Biblia habla de muerto, está hablando del dolor, de ese duelo que siente el ser humano. Ese duelo, ese dolor expresado en forma espontánea, porque no se puede dominar ese sentimiento y esa impotencia ante la pérdida de un ser amado. Y estas mujeres no solamente amaban a Dorcas como ser humano, como una cristiana, pero tenían testimonio de las obras misericordiosas que hacía esta mujer. Le mostraban a Pedro. Ella no hacía acepción de persona. Sabía que las viudas necesitaban y tenía una prenda para cada una. Y esas prendas le mostraban a Pedro. Ese testimonio de la misericordia y del amor de esa mujer. La misericordia y el amor que el Señor había puesto en su corazón. Ese sentimiento que no lo podían expresar con palabras, pero sí con ese duelo, con ese llanto, estaban llorando esa pérdida. Cuando uno pasa por una situación de pérdida de un ser amado, se siente realmente bastante confundido. La razón no razona, el sentimiento fluye, el dolor se hace notar. No hay raciocinio, no se puede pensar con claridad. Por eso, cuando nosotros sabemos que una persona está sufriendo ese dolor, más en estos tiempos, de dolor, de pérdida, de muchas pérdidas, es cuanto más tenemos que acercarnos. A veces no es necesario una palabra ni un abrazo. El estar presente es una fortaleza impresionante. ¿Por qué? Porque no se sienten solos. Es una sensación de un acompañamiento sin ningún interés. El estar, el acompañar. Y si se puede hablar, palabras cariñosas y de aliento, aunque en esos momentos la persona no entiende de palabras cariñosas ni de aliento. Solamente quiere respuesta. Era lo que le pasaba a estas viudas. Querían respuesta. Querían respuesta porque se sentían perdidas. El dolor era tan grande que lo único que hacían era llorar a viva voz. Pero ¿qué hace Pedro? Les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Les pidió a todos que salieran del cuarto. Jesús dijo que cuando nosotros tenemos que orar, tenemos que buscar un lugar secreto y orar.
Por eso Pedro les pidió que salieran del cuarto. Estaba él solo con la persona que ya había muerto. ¿Y qué hizo Pedro? Lo primero que hizo fue arrodillarse. Uno se puede arrodillar físicamente o mentalmente. El que está limitado no puede arrodillarse físicamente, pero se va a arrodillar mentalmente. Se va a humillar ante el Señor. Esa humillación de corazón, de plenitud, de volcar todo en adoración a nuestro Señor. Porque es eso, cuando uno se arrodilla hasta el Señor, está adorando al Señor. Esa es la manera antes de la oración. Cuando nosotros nos acercamos a Él con el corazón compungido, con el corazón dispuesto a dialogar con Él, porque es eso la oración. La oración es un diálogo, es una relación que tenemos con el Señor. Esa relación que hace que el Señor escuche. Ya estaba escuchando a estas viudas que estaban llorando. Ahora Pedro se arrodilla y lo adora humildemente, y su oración hizo que el Espíritu Santo lo usara con mucho poder. Con mucho poder. ¿Qué hizo Pedro? Le dijo: Tabita, levántate. ¿Ella qué hizo? Primero lo vio, lo observó, era Pedro. Ahora hacemos una pregunta. Esa resurrección es física, corporal, humana. ¿Cuántos o cuántas Tabitas resucitó el Señor? A veces nosotros pedimos una resurrección corporal, que era lo que sucedió acá, y cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Pero acá lo que se está hablando y lo que tenemos que entender es que todas las Tabitas, hombres y mujeres, que el Señor resucitó, es una resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque lo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo aceptamos al Señor Jesucristo, nueva criatura somos. No estamos muertos, estamos vivos. El Señor lo dijo. Resucitamos porque estábamos perdidos antes de conocerlo a Él. Estábamos perdidos en pecado, en extravío, no lo conocíamos. Y cuánto más lo hemos negado cuando venían a hablarnos del Señor. Me pasó a mí antes de conocerlo al Señor. Cuando me venían a predicar el Señor, lo sacaba volando. No me hables, no me hables. ¿Cómo me ha tratado? Ahí el Señor hizo una resucitación espiritual con cada uno de nosotros. Nos levantó, nos dio nueva vida, nueva criatura somos. Ya no somos lo que éramos antes. Esas personas que éramos como todo humano que no conoce al Señor Jesús. Rebeldes, contestatarios, con desvíos, con malos pensamientos. Eso éramos nosotros. Y eso es lo que el Señor nos está recordando, poniendo en la mente, de dónde nos sacó, cómo nos resucitó y cómo tenemos que continuar con nuestra vida. Cuando nosotros confiamos en nuestro Señor, lo aceptamos como nuestro único Salvador,
somos nuevamente vivos. Estamos vivos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, para servirlo, para que Él nos use para manifestarse a las personas que no lo conocen a través nuestro. ¿Qué hace Pedro? Dice que él le dijo: Tabita, levántate. Abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando un predicador, cuando un pastor, una pastora o nuestros padres espirituales son los mensajeros, los enviados para que seamos resucitados espiritualmente, ¿qué hacemos? Primero le miramos a los ojos, como hizo Tabita y le miró a Pedro. ¿Por qué? Porque el rostro de esa persona representa a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se ve cuando aceptamos al Señor. Esa persona que nos hizo aceptar al Señor, que nos habló, nos mostró, nos guió y nos enseñó las buenas nuevas y fuimos resucitados. Miramos a los ojos de nuestro Señor. Es lo que hizo esta persona. Después dice, Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. ¿Qué querrá decir con esto? También volvemos al plano espiritual. Cuando nosotros hacemos la confesión de fe a un hermano y que todavía está débil en la fe, todavía está trastabillando, quiere conocer más del Señor, ¿qué hacemos nosotros? ¿Feliz aceptar al Señor y qué lo dejamos a la deriva? No. Esto nos enseña que cuando una persona, nosotros le predicamos el Evangelio, vamos con las nuevas, las buenas nuevas de nuestro Señor, aceptó a nuestro Señor Jesucristo, ahí comienza realmente nuestro trabajo, nuestra labor, no dejarlo solo. Está sediento, está hambriento de conocer las buenas nuevas del Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que acompañar. Le damos la mano. Levántate, camina, te enseño. Este es el camino. Cuando esté bien fortalecido, que eso lleva mucho tiempo, y nosotros lo sabemos, porque a mí me ha llevado años. El Señor ha tenido paciencia conmigo para tratarme, para llevarme. Y también puso las personas indicadas para que me guíen, me ayuden y me den la mano. Después de todo ese tiempo que lleva, es un proceso largo, ahí el Señor comienza a formar, a trabajar, a moldear ese barro que tiene en sus manos de esa persona. Y ahí lo vamos soltando. Le dimos la mano, lo vamos soltando despacito, como a los bebés cuando están comenzando a caminar. ¿Cuántos pasos diste? Camina por acá, este camino no, porque te podés tropezar, te podés caer. A ver ahora, inténtalo de esa manera. Para eso el Señor nos resucitó, para que a través nuestro las personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo y que sean resucitados también espiritualmente. Esa es la manera. Cuando se levanta, Pedro le da la mano, Tabita se levanta. ¿Qué hace? Llama a las viudas y la presenta viva. ¿Cómo hacemos nosotros
Cuando ese hermano o esa hermana aceptó al Señor, lo guiamos y pensamos que está fortalecido, ¿qué hacemos? Lo llevamos, lo presentamos vivos, han resucitado nuevamente. ¿Eso hacemos? Esto es para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? El Señor actúa de muchísimas maneras. La multiforma que tiene de trabajar, de obrar, de enseñarnos, de formarnos, para que a su vez nosotros hagamos lo mismo. Primero, mostrarnos al Señor. Orar. La oración tiene un poder impresionante. Pero si nosotros no volcamos esa paz, esa relación, esa comunicación que tenemos con nuestro Señor, porque a veces, ¿qué hacemos nosotros? Oramos para que nos vean. No nos damos cuenta porque somos seres humanos. Para que nos vean cómo oramos, qué bien que oras esta hermana, oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero Él nos manda en lugar secreto que tengamos ese diálogo con Él, con ese corazón compungido, porque Él ve nuestro corazón. Nosotros podemos pensar que no nos ve, pero Él nos ve. No tenemos que orar para que nos vean los demás hermanos cómo estamos orando. Sí, está muy bueno, pero ¿y la relación con el Señor? ¿Es tan así? Y el Señor se presenta. Y mucho más cuando nos reunimos en su nombre. Como dice su palabra, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y esa es la manera en que el Señor actúa. Esa es la manera en que el Señor comienza a resucitarnos espiritualmente. Esa es la manera en que nosotros también tenemos que actuar. El Señor nos enseñó muchísimo esa paz, esa misericordia, el estar presente con cada una de las personas que necesitamos. El Señor enseñó esa misericordia. Y queda plasmada en esa historia que el Señor, cuando le preguntaron quién era el prójimo, y Él contó la historia del samaritano. El samaritano, cuando lo vio herido, se movió a misericordia y no era cristiano. Se movió a misericordia porque el Señor no hace excepción de personas, nos usa como a Él le place. Tocó el corazón de esa persona. ¿Para qué? Para que se moviera misericordia, lo cuidara, lo curara y lo llevara a un lugar. Incluso pagó el hospedaje de esa persona y lo que hubiera necesitado. Y él pregunta, ¿quién es? ¿Quién es el que se mueve a misericordia? ¿Quién es la persona que recibió la misericordia? ¿Quién es la persona que oró por la otra persona de una manera diferente como oramos nosotros? Pero en definitiva, se dio a las peticiones del Señor. ¿Quién era el prójimo? ¿Qué le respondieron? Que el prójimo era el que había usado la misericordia. Nosotros no sabemos. Si Él nos dice, ama a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, tenemos que amarlo, adorarlo, dejar que nos moldee. Y estaba el segundo mandamiento, que es tan poderoso y maneja todo.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la misericordia que el Señor usó con nosotros y que nosotros tenemos que usar con los demás. Y hacer como hizo Pedro con Tabita. La resucitó físicamente, corporalmente, pero no nos olvidemos que el Señor nos resucitó espiritualmente. Ya no estamos muertos, estamos vivos. Porque el Señor dijo que el que cree en mí, que está vivo. Y nosotros estamos vivos. Le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. El Señor nos usa de testimonio. Nosotros podemos decir muchas cosas. Podemos citar la Biblia de memoria, los versículos de memoria, pero nuestro accionar realmente es el verdadero testimonio. El accionar de Pedro hizo que muchos creyeran en el Señor. Y él se quedó mucho tiempo en una casa de una persona, curtidor de cuero. Ese curtidor de cuero, también no sabemos, estaba cerca del río, porque para los judíos de ese entonces, tocar un animal muerto era inmundo. Pero sin embargo, Pedro se quedó a trabajar con él. Así que, hermanos, tenemos una promesa del Señor. Esa promesa es una promesa divina, porque Pablo escribió a los Gálatas que dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Jamás debemos cansar, porque pronto segaremos, no nosotros. La segada va a ser para el Señor, por y para el Señor. Nunca va a ser para nosotros, pero esa promesa está. También decía que nosotros tenemos que trabajar siempre para el Señor con entusiasmo. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con entusiasmo. Todo, hasta la más mínima cosa que hagamos. Hacer como para el Señor, con excelencia. Eso es lo que al Señor le agrada, porque todo lo que hagamos no es inútil para el Señor. Y Él todo lo ve. Así que recordemos lo que puso Juan en el capítulo 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Amén. Esa es la palabra que el Señor impactó mi vida. A pesar de haberlo leído muchas veces, me recordó cómo me resucitó. Y cómo resucitó a muchas Tabitas. A veces pensamos, como me dijo una vez un predicador, un misionero. Yo todavía no sabía nada de qué me hablaba. Y me dice, Zul, estoy tan emocionado, me dice, tan emocionado. Lo único que me falta ver es una resurrección. Me quedó tan grabado eso en la mente. Digo, ¿qué me querrá decir? Y el Señor, ¿cómo obra en nosotros? Él no sabía en ese instante, supongo que después habrá tocado su corazón. ¿Cuántos resucitaste? Primero te resucité a vos. Hermanos, que sea de bendición esta palabra para que reflexionemos todos y cada uno en estas palabras.
en estas palabras que el Señor puso en mi corazón para que compartiera con ustedes, y que somos nuevas criaturas, resucitados por el amor y la misericordia de nuestro Señor, nueva criatura somos. Amén. Apóstol Laura. Qué lindo mensaje para renovar nuestra fe en el Señor y la fuerza. Así que el que quiera algo, ya sabe, cualquier cosa que quiera pedírselo al Señor es la solución. Pero además de eso, ¿saben qué es lo importante? Es que el Señor nos dice, venid a mí. Quizás a veces uno piensa que no necesita ser resucitado. A veces tampoco piensa